Pues buenos días, muchas gracias por atender la llamada de la agencia para presentar esta nueva convocatoria de preparación de proyectos europeos 2023 y la atracción del talento. Vamos a intervenir, mi nombre es Joaquín Serrano, soy el jefe de la subdivisión de proyectos transversales de la Agencia Estatal de Investigación, y a lo largo de este webinario intervendremos mis colegas Cristina Spa, Carlos Sánchez, que está conectado, Cristina también, y también nos va a echar una mano Lucía Ramírez para el turno de preguntas. Entonces, yo creo que sin más, empezamos. Trataremos de ser muy breves. Como primera recomendación, les diría que todo lo que presentemos hoy les puede ser útil, pero donde deben consultar dudas y deben estudiar en detalle el objeto de la convocatoria y los detalles de la convocatoria es en la convocatoria per se, en el BOE. Como recomendación 2, les diría también que cualquier duda que tenga en la última transparencia que presentaremos a continuación tendrán correos electrónicos y webs con información adicional. También decirles que estamos grabando ya esta presentación para que puedan consultarla en otro momento. Y yo creo que sin más arrancamos. Entonces, el objeto de la reunión de hoy es presentarles, como decía, a ver, primero tendré que compartir. El objeto de la reunión de hoy es presentar la nueva convocatoria 2023 de ayudas a la preparación y gestión de proyectos europeos y para facilitar la atracción de talento internacional. Ya como primera información, el plazo de solicitud de esta convocatoria es el 19 de mayo y empieza el 19 de mayo y finaliza el 8 de junio de 2023. A lo largo de la presentación, y ya les aviso, vamos a hablar tanto de la modalidad 1, que es preparación y gestión de proyectos europeos, como la modalidad 2 de una herramienta nueva para facilitar la atracción de talento internacional. Estas dos modalidades podemos decir que son convocatorias independientes. Entonces, para evitar confusión entre características de cada una de ellas, hemos cambiado el color de la presentación y vamos a hablar tanto de preparación como de atracción de talento, y trataremos de ser cuidadosos para evitar errores y mezclas. Como primera información, que deja ya muy clara la individualidad de estas dos modalidades. Para la primera, de preparación y gestión de proyectos europeos, contamos con 8,900 millones de euros. Y para la modalidad de atracción de talento internacional, contamos con 3 millones de euros. Ambas modalidades, que pertenecen a una única convocatoria, son convocatorias que podríamos decir que se incluyen o están en el plan de incentivación para la participación española en el programa Marco de I+D+I, y tienen como objetivo fundamental mejorar el retorno científico y tecnológico de nuestro sistema español de ciencia y tecnología, y por otro lado también incrementar el número de coordinadores españoles que participan en proyectos internacionales. Dado este marco inicial del plan de incentivación y de mejora de la participación española en el programa marco de internalización del Sistema Nacional de Investigación e Innovación, como decía, esta nueva convocatoria cuenta con dos modalidades absolutamente independientes. La primera de ellas, de preparación y gestión de proyectos europeos, es, digamos, ya una convocatoria clásica, que corresponde a la antiguamente denominados redes y gestores. Una convocatoria que la mayoría de ustedes ya conocen perfectamente, y el objetivo de esta modalidad 1 es reforzar las estructuras de las instituciones para promocionar la preparación y el apoyo de gestión de proyectos en un entorno internacional, y muy especialmente en Horizonte Europa.
En la modalidad 2, que es, digamos, la gran novedad de este año de 2023, en esta convocatoria de preparación y gestión de proyectos europeos, es la de facilitar la atracción de talento internacional. ¿Qué se pretende con esta modalidad? La idea fundamental es que se refuercen las estructuras de los diferentes centros de investigación y universidades para facilitar la atracción de talento, del mejor talento al sistema español y facilitar su incorporación y consolidación. Ahora explicaremos a lo largo de la presentación en qué consisten estas dos modalidades. Volviendo, voy a ir pasando de modalidad 1 a modalidad 2 y espero no crear confusión. La modalidad 1, vuelvo a decir que es una modalidad ya clásica, que es la de creación y mantenimiento de estructuras estables de gestión para proyectos europeos, que sean capaces de ayudar a preparar proyectos de investigación de alta calidad y liderados por investigadores españoles, facilitar el fomento de la entrada de nuevas entidades en el programa marco de investigación, contribuir a la formación y especialización de gestores del programa marco, etc. Este es los objetivos clásicos de la modalidad de gestión de proyectos europeos que corresponde con redes y gestores. La nueva modalidad de atracción de talento, totalmente independiente de la primera, lo que se pretende es reforzar oficinas estables destinadas a la promoción, atracción y acogida de talento internacional en consonancia con sus planes estratégicos. Se trata de que estas oficinas sean capaces de buscar y captar personal investigador, fundamentalmente residentes en el extranjero. ¿Qué se pretende? Pues se pretende que estas oficinas sean capaces de facilitar la incorporación a un centro español de personal que viene de fuera, y que implica pues, asistencia en el proceso de traslado, asistencia en trámites de requerimientos, apoyo a su integración, etc. Todo este conjunto de servicios de una oficina de atención al personal investigador para mejorar la atracción de talento serían susceptibles de ser financiados en esta convocatoria. Tanto la modalidad de preparación y gestión de proyectos europeos como la modalidad de atracción de talento internacional, vuelvo a insistir que toda parte, cuando hablamos de talento internacional lo hemos resaltado en amarillo. Ambas modalidades son, digamos, convocatorias independientes. Y en cada una de ellas, las actividades deberán realizarse de forma individual. Y el plazo de ejecución para ambas es del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025. En la práctica, esto quiere decir que una institución podría presentarse a la modalidad 1, a la modalidad 2 o ambas a la vez. Serían, digamos, son propuestas independientes. ¿Cuáles son las modalidades de financiación y cuantía de las ayudas para la preparación y gestión de proyectos europeos? En este caso, en 2023, proponemos cuatro presupuestos máximos financiables en función del nivel de actividad del centro que haga la propuesta. Para centros muy activos y con mucha experiencia en el programa marco, que tienen un presupuesto, que tienen un retorno en el año 2021-2022 superior a 20 millones de euros, la ayuda máxima financiable sería de 500.000. Para centros que tengan un retorno entre 10 y 20 millones de euros en el año 2021 y 2022, la ayuda máxima financiable, el presupuesto máximo financiable sería de 300.000. 200.000 para instituciones entre 4 y 10 millones y para instituciones más modestas que tienen un retorno inferior a 4 millones de euros en el año 2021 y 2022, el presupuesto máximo será de 150.000 euros. En el caso de la modalidad 2 de facilitar la atracción de talento internacional,
el presupuesto máximo financiable será de 150.000 euros y que corresponderá a la demanda del potencial beneficiario en función de las actividades que pretenda hacer y del número de personas que pretenda atraer a su centro. Yo creo que hasta aquí le voy a dejar la palabra a mi colega Cristina Spa, que ahondará más en los detalles de la convocatoria. Entonces, Cristina, cuando quieras, compartes tú. Sí. Bueno, buenos días y espero que se me oiga. ¿Se te oye bien? Sí. Ya estoy compartiendo. Podrías poner la pantalla completa y arrancas. ¿No está pantalla completa? No, pero puedes empezar. Yo ahora, ¿estáis viendo ¿la estáis viendo la presentación? Sí. Sí, pero no en pantalla completa, pero se ve suficientemente bien. O sea que yo creo que arranca. A ver, voy a hacer así. Se ve ahora, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a empezar, como ha dicho Joaquín, para tratar de no liar mucho, porque las dos modalidades están mezcladas y vamos a ir alternando. Entonces, cuando las letras están en blanco, nos estamos refiriendo a la modalidad 1, es decir, de preparación y gestión de proyectos europeos, y cuando las letras de la diapositiva están en amarillo, nos estamos refiriendo a la modalidad 2, que es la de atracción de talento internacional. Bien, pues empezamos ya con los, sin más, con los detalles más técnicos prácticos de la convocatoria. Cristina, te voy a interrumpir, perdona, porque nos piden desde el chat bastante gente que procuremos poner la pantalla completa, que no sé bien por qué no se pone. Pues, y si no es posible, al menos que minimices la parte de la izquierda de otras diapositivas que se pueden ver. Yo no las veo, las diapositivas estas. Pantalla completa. Más, es que no veo lo de vista. Voy a dejar de compartir y comparto de nuevo a ver si se arregla. Cristina, tienes que compartir el escritorio. O sea, vete a la presentación, tienes que tener la presentación abierta en el escritorio y pinchar 2 veces. Y ahora, vale. ¿Ahora se ve completa? Se ve diferente. Sí, yo la veo completa. Venga, vale, sigue. ¿Se ve completa? Sí, vale, sigue, sí, está bien, perfecto. Pero bueno, la puedo ampliar o puedo minimizar esto. Pero Se ve bien, Cristina, sigue adelante. bien, bueno, pues tipos de entidades que pueden solicitar ayudas, tanto en este caso, de todos de las dos modalidades. Bien, los organismos públicos de investigación, hago una salvedad que estamos hablando de entidades. Las universidades, tanto públicas como privadas sin ánimo de lucro cuando estas desarrollen actividades de I+D. También las entidades e instituciones sanitarias que estén concertadas o vinculadas al Sistema Nacional de Salud, siempre también que desarrollen actividades de I+D. Los institutos de investigación sanitaria, los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén inscritos en el registro de centros tecnológicos y también otros centros de I+D, tanto públicos como privados, estos sí son privados que no pueden tener ánimo de lucro y que tengan en sus estatutos definida la I+D+I como actividad principal. Tenemos una particularidad y una novedad en esta convocatoria,
y se refiere a la agencia estatal CSIC. El CSIC, hemos hablado antes de las entidades, pero es verdad que cada entidad puede presentar una sola propuesta, una sola solicitud, pero en el caso del CSIC es un poco diferente. Porque el CSIC puede presentarse tanto como la entidad completa, como los servicios centrales del CSIC, como a través de institutos o centros. Esto es en general, pero luego en la práctica resulta que, por lo que vamos a decir a continuación, CSIC no puede presentarse a la modalidad 1, ni los servicios centrales, ni cada uno de los institutos o centros, pero sí a la modalidad 2 en ambas configuraciones. ¿Qué institutos o centros del CSIC pueden presentarse? No todos, porque ya sabemos que el CSIC tiene muchos institutos, más de 100 institutos, sino solamente los que demuestren que han tenido en el pasado unos retornos en Horizonte Europa, en el pasado, que sean superiores a 2 millones de euros en el periodo 2021-2022. Y esto luego lo definiremos más precisamente. Entonces, como regla general, el CSIC podría presentarse tanto como servicios centrales como los institutos que tengan estas características que acabamos de mencionar y que aparecen aquí, pero en la práctica solamente va a poder participar en la modalidad 2, en ambas configuraciones. ¿Y esto por qué es así? Pues porque hay una serie de restricciones, la convocatoria establece una serie de restricciones a la presentación de las entidades. Y la primera de ellas es que una sola entidad, una misma entidad, solo podrá presentar una solicitud en cada modalidad. Y la otra de ellas, que está aquí pintada la tercera, es que no podrán solicitar una ayuda en la modalidad para preparación y gestión de proyectos europeos aquellas entidades que estén disfrutando actualmente de una ayuda de la convocatoria anterior, es decir, de la convocatoria 2022. Dado que el CSIC está disfrutando, este es el caso práctico, de una convocatoria de la modalidad 1, de gestión de preparación y gestión de proyectos europeos, pues no va a poder presentarse este año en esta convocatoria a esa modalidad, sí a la otra, como hemos dicho. Además, pues no se admitirán, otra de las restricciones es que no se admitirán solicitudes de entidades que no tengan personalidad jurídica. Bien, pasamos ahora a cuáles son los requisitos de la persona responsable principal y del equipo participante en la actuación. Bueno, la persona responsable principal, entiendo que todos sabéis lo que es la persona que será la garante del cumplimiento de los objetivos, quien impulse las actuaciones que figuran en el plan de trabajo de la solicitud y la que actúe como interlocutora frente a la Agencia Estatal de Investigación. Se recomienda o se exige que esta persona, que sea la responsable principal, pueda tener por su actividad una dedicación suficiente al proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que no se recomienda que participen como personas responsables principales aquellas que ejerzan, por ejemplo, una actividad directiva que sea en la institución que sea muy absorbente. El ejemplo más claro que antes se daba y no recomendamos es que el responsable principal sea, por ejemplo, un vicerrector.
no porque sus obligaciones no le van a permitir dedicar el suficiente esfuerzo a esta actividad. Bueno, los requisitos adicionales que debe cumplir y generales son pertenecer a la plantilla, el responsable principal debe pertenecer a la plantilla, tener una vinculación con la entidad que sea suficiente para realizar sus tareas, o sea, por lo menos que tenga pues 2 años de vigencia su vinculación con la entidad. Y esta es importante, y es estar en posesión, y no solo estar en posesión del grado de doctor o de la titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado, o aquellas titulaciones que están clasificadas como en el marco español de cualificaciones para la educación superior, como de nivel 2 o nivel 3, que es exactamente lo mismo, equivalen a grado y a licenciatura, y a máster, perdón. Estos requisitos, estos 3 requisitos que he mencionado, los tiene que cumplir tanto el responsable principal, él o la responsable principal, como las personas que formen parte del equipo participante. Es decir, que el equipo debe estar conformado por personas que tengan o sean doctores o que tengan un grado, un nivel 2 o 3 del MAR. No se permiten o no se contemplan en estas ayudas personas con un nivel inferior al 2 o al 3. ¿Qué podemos financiar con estas ayudas? Aquí está, aunque esté en blanco, esto es común tanto para la modalidad 1 como para la modalidad 2. Bueno, no se permiten los costes indirectos, y dentro de costes directos podemos financiar el personal que se contrate para el desarrollo de la actuación, que incluye salarios, indemnización y cuotas de la seguridad social. Los costes de movilidad referidos de gastos de viajes, también no solo locomoción y dietas, sino también, si es necesario, pues visados o seguros médicos, si fuera necesario. Costes de formación relacionados con la actuación, como por ejemplo cuotas de inscripción a cursos, de jornadas, etcétera, siempre que estén directamente relacionados con la actuación, por supuesto. El gasto del informe de un auditor que será necesario en la justificación final, porque estas ayudas se justifican mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Y esto es hasta un máximo de 1.200 euros. Y también será posible subcontratar algunas tareas que, teniendo que hacerlas la propia entidad o centro o instituto de investigación, en el caso de CSIC, pues las encargue a una entidad externa. Esto es teniendo que hacerlas, las encargue. Y esto se permite hasta un 25% del presupuesto financiable de la ayuda. Ahora nos referimos, antes he hablado de los costes que son comunes a ambas modalidades, y ahora nos vamos a referir a la modalidad costes específicos de la modalidad de preparación y gestión de proyectos. Entonces, en esta modalidad pueden imputarse a la ayuda costes como adquisición o actualización de programas informáticos, pero que sean específicos para la gestión de proyectos europeos, organización de jornadas sobre Horizonte Europa,
siempre que estén relacionadas con la actuación, claro, esto siempre. Voy a evitar decirlo de ahora en adelante. Luego también se pueden imputar a la ayuda la participación en plataformas que sean digitales o físicas, que sean específicas o bien para la búsqueda de socios y la formación de consorcios en Horizonte Europa, o bien para la gestión de proyectos europeos, también hay plataformas para esto, y en definitiva otros costes que estén relacionados con esta actividad. También se permite asesoramiento, financiar el asesoramiento en materia de innovación, consultorías, asistencias tecnológicas, servicios de transferencia tecnológica, consultorías sobre el empleo de normas, sobre propiedad industrial e intelectual, etc. Y por último, la traducción y corrección de las propuestas que vayan a presentarse a la Comisión Europea o al organismo que proceda, el RC o el organismo que proceda. Bien. Ahora vamos a referirnos a la modalidad 2 para facilitar la atracción de talento internacional, que tiene unos, aparte de los comunes que he citado antes, tiene unos costes específicos. Aquí también se pueden imputar a la ayuda la organización de jornadas, pero son jornadas pues, para dar a conocer la entidad, el centro o instituto en su caso. También, y esto es un gasto que me gustaría señalar, se puede imputar a la ayuda el gasto de mudanza de una persona que ha sido atraída e incorporada a la entidad, al centro o instituto del CSIC. Este gasto se rige por las normas que están en el Real Decreto 4, el famoso Real Decreto 462/2002, que es el de dietas, el que usamos para justificar las dietas y los viajes, y en su artículo 25 tiene una disposición acerca de las mudanzas, del pago de las mudanzas. Oscila entre el 8 y el 12% de la retribución anual que tendrá la persona atraída e incorporada, quitando la retribución anual, pero quitando la parte de complementos personales, como es la antigüedad y esto. O sea que es una ayuda y un instrumento que es importante para acabar de convencer a personas que quieran, que finalmente estén pensándose el incorporarse a una entidad o a un centro o instituto de CSIC. Asimismo, se admiten dentro de esta modalidad costes relacionados con la consultoría y la gestión de la atracción de talento internacional. Pueden ser asesoría para visados o para otra serie de actividades que tienen que ver con el establecimiento o la integración de la persona en el nuevo entorno, en el nuevo centro, o no solo en el centro, sino también en el lugar. ¿Qué no será subvencionable? No será subvencionable en ninguna de las dos modalidades los costes indirectos que ya he mencionado antes, los costes del personal propio, los costes de contratación del personal de investigación, esto es importante. No tratamos en ninguna de las dos modalidades, pero en la nueva modalidad sobre todo hay que tener muy claro que no se trata de financiar la incorporación de la persona al centro. Para esto hay que buscar otra fuente.
sino lo que financiamos son aquellos detalles de la gestión de esta incorporación. Entonces, para traer a una persona, lo único que le podemos pagar a esta persona sería la mudanza, los gastos de mudanza que ya he mencionado anteriormente, pero no su salario, en ningún caso su salario. Tampoco serían financiables o subvencionables los gastos financieros de asesoría jurídica o financiera y los gastos notariales. Bueno, las inversiones en terrenos, esto no se va a dar el caso, ni en obra civil. Tampoco son subvencionables las cuotas para asociaciones o sociedades científicas, ni el equipamiento informático, salvo los programas que ya hemos mencionado para la modalidad de gestión de proyectos europeos. Pero equipos informáticos no serían financiables. Tampoco los costes de publicación y difusión de resultados de la investigación, nada relacionado con la investigación es financiable en este tipo de ayudas. La organización de conferencias, eventos y congresos de temática científica no es financiable. Esto también es importante, ni los cursos generales de idiomas, ofimática, o cursos de contenido científico-técnico, como cursos de doctorado y otros relacionados con la temática de la investigación en sí misma. Y, por último, no es financiable, como en casi ninguno de nuestras ayudas, los gastos de comidas o cenas de trabajo y atenciones de carácter protocolario. Bueno, pasamos ahora, teniendo ya un poco claro cuál es el concepto de las ayudas y los gastos que pueden imputarse, a rellenar la solicitud. Bueno, ¿qué se va a pedir en la solicitud, en este caso, para la preparación y gestión de proyectos europeos? Bueno, pues hay una solicitud telemática que tiene estos datos y también hay una memoria técnica. El conjunto de ambas cosas forman la solicitud, más otros documentos que se van a pedir. Que en la solicitud informática se piden datos identificativos y breves reseña curricular del responsable principal y del equipo participante incluso, el presupuesto, el presupuesto que se solicita, también una lista de otras subvenciones que puedan interferir con la compatibilidad de la ayuda que se está solicitando y, ya entrando en harina, en este caso concreto para la preparación, la modalidad para la preparación y gestión de proyectos europeos, se van a pedir unos datos históricos de la trayectoria de la entidad centro-instituto, no, en este caso de la entidad, porque voy allá a centrarme y voy allá, como ya hemos dicho que el CSIC no participará, pues aquí no tenemos que decir eso. Datos de retorno económico comunitario. El dato de retorno económico comunitario se puede medir de varias maneras. Nosotros nos estamos refiriendo lo que en los documentos del contrato aparece como Net EU Contribution. Entonces, también pediremos datos de los proyectos liderados y de las empresas involucradas por la entidad que solicitan nuestra ayuda y que hayan sido financiados en Horizonte Europa, pero en la fecha, en el periodo 2020-2021. Ya hemos dicho antes que íbamos a explicar un poco mejor qué consideramos ese periodo. Para no tener problemas, hemos considerado que los retornos, los proyectos y las empresas involucradas deben serlo en convocatorias cuyo
plazo de presentación de solicitud europeo, lo que llaman call deadline, se haya producido en el periodo 2021-2022. Es decir, que una convocatoria de Horizonte Europa que haya que en principio podamos pensar que es de 2022 porque se haya publicado en 2022. Si el plazo de presentación de solicitudes termina en 2023, no sería computable para estos datos. Bien, asimismo, además de estos datos de retorno históricos, digamos, vamos a pedir una previsión de los mismos datos, pero referidos al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, en 2 años. Estas previsiones no son solo previsiones, hay que tener en cuenta sino que se van a convertir en compromisos. Es decir, hay que estudiar muy bien qué previsión tengo y si estoy seguro o segura de que va a poder acercarse o conseguir cumplirse o por lo menos acercarse, porque se convierten en compromisos. Y además, por ello deben ser realistas a la par que ambiciosos. La convocatoria define un poco lo que es ambicioso, diciendo que la previsión debe constituir un salto significativo sobre los datos históricos, digamos, del periodo 2021-2022. Bueno, asimismo se piden otros datos. Entonces, ¿qué consideramos salto significativo? Bueno, pues un salto significativo se considera para el objetivo de retorno que supere un 15% a los resultados obtenidos en 2021-2022. Para el objetivo de empresas involucradas, consideramos un salto significativo que se supere en un 20% el resultado obtenido en 2021-2022. Y para el objetivo de liderazgo también consideraríamos un salto significativo superar en el 20% los resultados obtenidos en el periodo 2021-2022. Hay que decir que esto no hay que cumplirlo a rajatabla, pero sí es verdad que cuando se evalúe la solicitud, los evaluadores van a tener en cuenta estos datos. Nos pasamos ahora a la modalidad 2. ¿Qué pedimos en la solicitud? ¿Qué hay que poner en la solicitud si queremos solicitar una ayuda de la modalidad de atracción de talento internacional? Bueno, pues aparte de los datos identificativos y la reseña curricular del responsable principal y del equipo participante, y del presupuesto y de la relación de otras subvenciones que podrían ser incompatibles o afectar a la compatibilidad con la ayuda, pedimos algunos datos históricos también sobre el historial, digamos, la trayectoria del centro, del instituto, de la entidad en la atracción de talento. Pedimos también datos de la atracción de talento nacional para poder hacernos una idea o para que durante la evaluación los evaluadores puedan hacerse una idea de cómo de internacionalizado, el grado de internacionalización del solicitante. Y también se desglosa, estos datos deben de estar desglosados por género. Bueno, se piden datos también del resto de la plantilla, para hacerse una idea del tamaño, etc. Y bueno, hay unos datos sobre
la institución y la capacidad investigadora y la proporción internacional con respecto a la nacional. Y además se pide, un objetivo previsto de atracción o de incorporación de personal de talento internacional para el periodo 2024-2025. Y para ello hemos distinguido 3 categorías y habrá que hacer una previsión por cada una de estas 3 categorías. El tipo 1 de personal serán personas que han obtenido el grado de doctor entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2019. El tipo 2 sería personas que han obtenido el grado de doctor entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. Y el tipo 3 sería personas que han obtenido el grado de doctor con anterioridad al 1 de enero de 2011. Estas categorías tratan de asemejarse a las categorías que hay en el ERC de Starting Grant. Se exige más o menos el mismo periodo, Starting Grant, Consolidator y Advance. Tengo que hacer notar aquí que el personal que se atrae, el personal de investigación, el personal que se atrae es personal de investigación, es decir, que es para realizar tareas de investigación y puede ser investigadores o técnicos, pero siempre tienen que cumplir estas características, ¿vale? Tienen que tener un grado de doctor obtenido en estos periodos. Bien, ya hemos hecho ambas solicitudes, entonces pasamos a la evaluación. La evaluación de las solicitudes se va a hacer en base a estos 3 criterios, que son los clásicos en las convocatorias de la agencia: la calidad de la propuesta, que valdrá hasta 50 puntos, la estructura organizativa y el equipo o del equipo gestor, que valdrá hasta 35 puntos, y el impacto de la actuación, que valdrá hasta 15 puntos. Vamos a empezar con el primer objetivo, que se valorará en el criterio, calidad de la propuesta. Pues se valorará la adecuación de la propuesta a los objetivos de la modalidad y su adecuación a la estrategia de la entidad en el tema que proceda, en el carácter estratégico, las metas fijadas en términos de objetivos, indicadores que hemos llamado, en el caso de la modalidad 1, retornos económicos, propuestas lideradas y empresas involucradas, o en el caso de la modalidad 2, personal de investigación internacional incorporado. Se valora también el plan de trabajo y las actividades previstas, la viabilidad de la actuación, los recursos disponibles y la idoneidad del presupuesto solicitado. En cuanto al criterio 2 de evaluación, estructura organizativa y equipo gestor, se evaluaría la idoneidad del modelo de organización propuesto para alcanzar los objetivos y la trayectoria y capacidad del equipo, de la estructura o del equipo gestor, que se valoraría tanto a la persona responsable como a los miembros del equipo participante. Y en cuanto al criterio de evaluación, al tercer criterio de evaluación, el de impacto, pues se va a medir el impacto en términos económicos y de mejora de la capacidad científico-técnica de la entidad, en términos de género, discapacidad y otras áreas de interés de inclusión social, y también en el ámbito de la generación de empleo y de valor de añadido internacional. Bueno, pago de las ayudas. Introducimos aquí esta diapositiva
porque si recordáis, os había dicho que las previsiones, lo que llamamos de indicadores, en cada una de las dos modalidades, se convierten en compromisos una vez se concede la ayuda. Se convierten en compromisos y ¿qué consecuencia tiene incumplir ese compromiso o esa previsión? Habrá una reducción del total de la ayuda concedida, que no de la ayuda, de lo que hay que gaste, lo que hay que imputar a la ayuda. Es decir, disminuiría la intensidad de la ayuda en proporción al grado de incumplimiento de los compromisos. Y voy a explicarme un poco más porque aunque la filosofía es la misma para las dos modalidades, se va a ejecutar de forma diferente. En la modalidad para la preparación y gestión de proyectos europeos, estos los que hayan participado anteriormente ya lo conocerán, se hace un primer pago con la concesión de la ayuda, que alcanzará hasta el 70% de la ayuda concedida, y con ese primer pago los beneficiarios de la ayuda tendrán que realizar todas sus actividades y tratar de conseguir sus objetivos. Al término del periodo de ejecución, es decir, después del 31 de diciembre de 2025, tendrán que rendir cuentas sobre los objetivos y los indicadores conseguidos. Y se comprobará aquí en la agencia el grado de cumplimiento y el grado de incumplimiento determinará la minoración del 30% del pago que quedaba restante. Es decir, si se incumple o se cumple en un 50% los objetivos que estaban previstos y comprometidos, el 30%, el segundo pago, que era el 30% del total de la ayuda concedida, se verá disminuido en un 50%. ¿Cómo medimos esto? Hay que decir que los indicadores se miden en su conjunto y que si no se llega en alguno de los tres indicadores al objetivo en principio comprometido, se puede compensar con un exceso en otro de los indicadores. Si se cumple, por ejemplo, si se sobrepasa el retorno conseguido y no se llega a las empresas involucradas, esto se puede compensar. ¿De qué manera? Pues se hace una media ponderada de los indicadores o compromisos, de tal manera que los indicadores de retorno comunitario y de proyectos liderados tienen un peso del 40% cada uno, mientras que el de empresas involucradas pesa un 20%. Y aquí, hasta aquí la modalidad para la preparación y gestión de proyectos europeos, y pasamos ahora a la modalidad para facilitar la atracción de talento internacional. Aquí no hay dos pagos, solo hay uno, porque la cuantía de las ayudas va a ser probablemente inferior a la otra, y entonces haremos lo mismo, pero en lugar de retener un segundo pago y minerar el segundo pago, se va a adecuar la intensidad de la ayuda mediante reintegros. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si se incumple el indicador del personal de investigación internacional incorporado en el periodo establecido, que será al final del 31 de diciembre de 2025, pues después de la justificación, si se ha incumplido, se podrá exigir una devolución de hasta el 30% de la ayuda en el caso de que el incumplimiento fuera total. Si el incumplimiento fuera de un 50%, pues se tendrá que devolver hasta un 15% de la ayuda. No obstante,
esta devolución o bien minoración del segundo pago no implica que no haya que realizar todas las actividades. Es decir, y tampoco implica, y además sí que implica que hay que justificar por el importe financiable. Es decir, que coincidirá con el importe concedido originalmente. Es decir, habrá que poner fondos propios si no se cumplen los indicadores. Bueno, vamos a movernos ahora otra vez a la preparación y gestión de proyectos europeos para explicar un poco más cuáles son las convocatorias válidas a efectos de la determinación de los indicadores de retornos comunitarios, de empresas involucradas y de proyectos coordinados, los indicadores tanto para la historia, para el historial, como para las previsiones. Y estos también serán, estas prescripciones que os daremos ahora, también serán válidas para determinar si un instituto del CSIC va a llegar a los 2 millones, que era esa cantidad de retorno para considerarse elegible para la modalidad 2, en este caso, en esta convocatoria concreta. Bueno, pues estas convocatorias que son válidas a todos estos efectos deben haber sido publicadas por la Comisión Europea en sus bases de datos, tales como el Horizon Dashboard o la base de datos del ERC. Ya hemos explicado antes que su fecha de finalización de presentación de solicitudes debe estar comprendida en el plazo que corresponda en cada caso, o 2020-2021 o 2021-2022 o 2024-2025. Y la comprobación que haremos nosotros, es importante que lo sepáis, va a ser a través de los enlaces Cordis. Es decir, lo que figura en Cordis será lo que tomemos como definitivo para la revisión tanto de la justificación como de los requisitos de elegibilidad. Bueno, para el cálculo de los indicadores, no sé si ya está todo dicho. No. En relación con los retornos obtenidos, solo contabilizaremos, esto ya sí que lo he dicho, la parte que se llama, que aparece en los contratos como Net EU Contribution, es decir, que la contribución neta para solo se considerará la que recibe la entidad solicitante, bien en su calidad de beneficiario directo en el proyecto europeo o también como tercera parte afiliada. Y no se admitirá ninguna otra figura. International Partner, no se admitirá ninguna otra figura, solo esas dos. Con respecto a las empresas involucradas, se podrán contar las empresas que sean beneficiarias directas en el proyecto europeo. No se admitirán las empresas que estén subcontratadas y en el caso de que una empresa participa en más de un proyecto, se contará tantas veces como proyectos en los que participe. Y siempre que cumpla estos requisitos. Y por otra parte, una empresa no podrá ser involucrada por más de una entidad. Si en un proyecto participan 2 entidades que se están presentando a la vez a esta convocatoria, pues la empresa podrá ser contada por una de la entidad o por la otra, no por las 2. En principio, se supone que la debe contar la entidad, el centro, la entidad que haya hecho los esfuerzos por involucrarla.
Y en cuanto al indicador de liderazgo, solamente se admitirán aquellos proyectos que tengan que sean de tipo RIA, que llamamos Research and Innovation Actions, o IA, Innovation Action. Y luego, con respecto a las convocatorias del ERC, los Synergy Grants. Bueno, hasta aquí la modalidad de gestión de proyectos europeos, y ahora pasamos a los indicadores de la modalidad de atracción de talento internacional. No hemos explicado qué consideramos personal de investigación internacional, no lo hemos explicado aún. Entonces, es el momento ahora. Consideramos personal de investigación internacional a investigadores y técnicos que tengan, esto lo hemos dicho antes, el grado de doctor, los 3 tipos que ya hemos hablado en una diapositiva anterior, que hayan tenido anteriormente e ininterrumpidamente un vínculo profesional con organismos de investigación extranjeros durante al menos 3 años, durante al menos los 3 años anteriores a la fecha de incorporación a la entidad que solicita o tiene una ayuda de atracción de talento internacional. Bueno, en el caso de que la persona que haya estado en el extranjero haya estado en varias, no solo en una entidad, sino en 2 o varias, se admite que dentro de estos 3 años haya un periodo en el que no haya estado ligado a ninguna entidad de hasta 3 meses, 90 días. Y cuando consideramos que el personal ha sido incorporado, bueno, pues cuando este personal tenga un vínculo con la entidad que haya solicitado o que sea beneficiaria de una modalidad de atracción de talento internacional, un vínculo que abarque al menos 2 años a contar desde la fecha de incorporación. Bueno, en cuanto a la justificación, pues solamente recalcar que aunque la ayuda sea minorada, pues hay que justificar los gastos, hay que hacer todas las tareas y justificar los gastos hasta la cantidad que se concedió inicialmente. Y si la inversión, si alguien decide justificar solamente la cantidad, hasta la cantidad de ayuda contando ya la minoración, pues le tendrá que reintegrar para que la intensidad de la ayuda sea la que ha quedado al final de la minoración. Y esto es todo. Creo que todavía no estaba colgada la convocatoria en la página web, pero aquí tenéis el código de identificación en la base de datos nacional de subvenciones. Metiendo este código sale directamente. Y luego también quería dejaros los correos electrónicos a los que podéis dirigiros en cualquier duda que tengáis. Para la parte primera de la solicitud está esta dirección de correo electrónico, que por eso la tenemos en grande. Para la parte de seguimiento y justificación científico-técnica, actualmente es esta dirección de correo electrónico, que tiene un nombre un poco anacrónico, se llama Europa Centros Tecnológicos, pero la vamos a cambiar para que sea una dirección más acorde con el contenido de las preguntas y de las cuestiones que queráis consultar, que es gpe.seguimiento. Y luego tenéis aquí también, para las dudas de justificación económica, para los problemas informáticos, para los pagos y la dirección de web a la que podáis dirigiros para preguntas de tipo general. Y eso es todo.
Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, por esta presentación tan exhaustiva de lo que es esta nueva convocatoria de gestión de proyectos europeos 2023. Hay muchas preguntas, yo creo que muchas de ellas han sido resueltas a lo largo de la presentación de Cristina y otras muchas veo también que, bueno, que quedarán resueltas en cuanto se haga una primera lectura de la convocatoria. De cualquier forma, si os parece, vamos a hacer un pequeño turno de preguntas. Tanto Lucía Ramírez como Carlos Sánchez han seleccionado algunas de las preguntas que han ido captando del chat, sin querer ser exhaustivo, cubriendo todas y cada una de ellas. Bueno, vamos a arrancar para hacerlo lo más breve posible, porque yo no sé, de los 260 participantes que había, no sé cuántos de ellos todavía tienen atención suficiente para seguirnos. Así que, si te parece, Lucía, arrancamos rápidamente. Vale, pues te voy haciendo unas preguntas más generales y luego ya Carlos va con las más específicas. A ver, una muy general. ¿Esta convocatoria está sujeta a las normas de los fondos de recuperación y resiliencia? No, esta convocatoria es presupuesto general del Estado, así como la del año pasado, de 2022. Bueno, convocatorias anteriores sí han tenido fondos de recuperación. Esta está, digamos, es presupuesto general del Estado, es convocatoria clásica de la Casa. ¿Pueden obtener una ayuda en esta convocatoria instituciones que ya sean beneficiarias de la convocatoria de redes y gestores del año 2020? Bueno, esto que yo creo que queda claro en la convocatoria. La modalidad 1 de gestión de proyectos europeos 2023 no contempla financiar a ninguna institución que hayan tenido ayudas, que tengan ayudas vivas idénticas. Esto quiere decir que la única restricción sería la de gestión de proyectos europeos 2022. La de 2020 estaría libre, estaría a la puerta de entrada. La pregunta que ya se ha indicado, pero bueno, para remarcar, ¿podría ser responsable principal una persona que no tenga el título de doctor? Pues yo creo que esto está claro, que si no lo he dejado bien claro. Tanto a titulaciones, tanto doctores como titulados pueden ser responsables principales de esta actuación, ya que no se trata de una actuación de investigación, sino de gestión de la ciencia, de la innovación. Sí que recomendaría que la persona que sea responsable de la institución tenga una experiencia y una dedicación muy elevada a la iniciativa. Esto quiere decir que, así como primer consejo, yo no recomendaría pues, que personas de muy alto nivel y mucha responsabilidad en un centro de investigación o universidad fuera a su vez el responsable de esta actuación. Digamos que lo que queremos ver es gente que se vaya a dedicar su tiempo a la gestión de proyectos europeos y atracción de talento internacional. Vale. Una pregunta, no sé si para Cristina, no sé, o para quien quiera. ¿Se puede contabilizar en el indicador de proyectos liderados los proyectos de tipo STG o POC o varios de estos del RC? No. No, porque estos son proyectos individuales. Entonces, solo participa una persona y no... Para considerar un proyecto liderado tiene que haber un consorcio donde haya varios miembros y uno de ellos sea el que lidera. Otra pregunta por remarcar, porque también se ha dicho, ¿se va a presentar una única solicitud para ambas modalidades? Yo creo que bueno, Cristina, me adelanto. Son iniciativas, actividades individuales y absolutamente separadas. O sea, hay una misma institución podrá presentarse a la modalidad 1 y a la modalidad 2, pero no podrá hacer una conjunta. Vale. También pregunta si pueden obtener una ayuda en la modalidad para facilitar la atracción de talento internacional entidades que sean beneficiarias de la convocatoria, preparación y gestión de proyectos europeos del año pasado. Sí, absolutamente sí, porque esta modalidad 2 es una modalidad nueva. Es una modalidad que surge este año 2023 y, por tanto,
no entraría en competencia con una actividad que podía haberse financiado el año pasado. Otra que también se ha dicho, ¿es un gasto elegible la financiación del contrato del personal internacional atraído? Bueno, No, de ninguna manera. Ya creo que hemos sido claros en esto. Esto es una actuación de gestión, está dirigido a la gestión, a mejorar la gestión. Hay que buscarse, para el personal atraído, hay que buscarse otro tipo de ayudas, pues es Ramón y Cajal, por ejemplo, o cualquiera de las otras que hay disponibles, Atrae, si fuera el caso, en fin, Vale. no es esto lo que estamos tratando de cubrir. Vale, una más y luego ya paso la palabra a Carlos. ¿La modalidad de atracción de talento internacional va a conllevar también una justificación de los indicadores? Sí, esto ya lo he explicado anteriormente. También hay que hacer un compromiso con respecto al gasto, al personal atraído. Hay que hacer una previsión que se convertirá en un compromiso. Y aunque sí que puedo adelantar que aunque el compromiso se pide por separado en las 3 categorías de tipo 1, tipo 2, tipo 3, cuántos se van a traer en cada una de ellas, el cumplimiento se hará de forma conjunta, la determinación del cumplimiento. Vale, gracias. Cuando quieras, Carlos. gracias, Lucía. Vale, pues nada, a ver, en el chat he intentado seleccionar así un poco las más generales, las más frecuentes también. Hay algunas dudas sobre, bueno, gastos elegibles, etcétera. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿como gastos de apoyo y asesoramiento se van a incluir o se incluyen los gastos de consultoría para la preparación de propuestas europeas? Estamos hablando, entiendo, de la modalidad de preparación y gestión Preparación, de sí, proyectos correcto. europeos, claro. Y sí, claro que sí. Otra duda que plantean es, por ejemplo, en cuanto a gastos informáticos, pues aplicaciones tipo Teams o Acrobat, ¿serían elegibles? No, absolutamente no. Las aplicaciones, las únicas que se admiten como imputables a la ayuda serían en el caso de la modalidad de gestión y preparación y gestión de proyectos europeos, las de participación en búsqueda de socios, en plataformas de gestores, que hay alguna, y también las de gestión del proyecto europeo, que también las hay, aplicaciones especiales para gestionar el proyecto europeo. Vale, luego, por ejemplo, dicen, ha habido alguna duda, dice, para el cálculo de retornos, aunque yo creo que se ha quedado explicado, pero bueno, por si acaso, ¿solo se consideran los proyectos liderados o también en los que solo se ha sido participante? Para el cálculo de retornos, digamos, para el indicador de retornos. De retornos, no, de retornos se considera siempre que se haya sido participante en las modalidades en las que hemos dicho, es decir, o bien bajo la figura de beneficiario o bien bajo la figura de third party, tercera parte de África. Sí, independientemente de que sean o no coordinadores de la propuesta, o sea, del proyecto. Es verdad que solamente se podrá, tienen que tener un presupuesto asignado en el enlace de Cordis, que es el que vamos a mirar, y solamente podrá adjudicarse la cantidad de retornos que estén asignados en ese enlace a la entidad beneficiaria de nuestra ayuda. Otra duda que hay por ahí es también bastante recurrente a veces es una empresa involucrada, o se puede considerar o contabilizar una empresa involucrada cuando participe en el proyecto europeo como third party. No, tiene que estar participando como beneficiaria directa. Vale, luego también efectivamente hay bastantes dudas, pues como todos los años, sobre el tema de qué convocatorias son admitidas. Entonces, como en este caso este año se ha ampliado bastante, pues bueno, pues un poco quizás aclarar cuáles son los criterios que vamos a... Quizá directamente, Carlos, para hacerlo más ágil, podías comentar tú las preguntas y tú las respondes, así pues. Como quieras. Sí, así a no ser que sea algo que quieras preguntarle a Cristina directamente. Ok.
Vale, pues en cuanto al tema de las convocatorias europeas admitidas este año, para intentar mejorar la transparencia, que sabemos que no siempre ha podido ser posible, pues lo que se ha querido básicamente es utilizar digamos, tener en cuenta sobre todo las bases de datos que publica oficialmente la Comisión Europea. Entonces, como bases de datos de referencia, se han puesto las que consideramos las dos más generales importantes, que son Horizon Dashboard y las bases de datos del propio RC. Pero en todo caso, toda la información, es decir, todos los proyectos que se van a aceptar o admitir, van a tener que tener un enlace CORDIS, ¿vale? Porque es donde realmente se va, digamos, a valorar y a verificar los datos de las propuestas europeas. Pues al menos en alguna de estas tres bases de datos, sea CORDIS, base de datos RC, Horizon Dashboard, las convocatorias tienen que haber sido publicadas. Y ese va a ser fundamentalmente el criterio que se va a empezar a utilizar a partir de la convocatoria de este año. Vale. Una duda, quizás en este caso sí más para Cristina, es: ¿se consideraría como personal investigador internacional atraído el que se consiga a través de una RC o una MSCA? Sí, eso es indiferente. Vale. Es indiferente. El ERC podría ser, por supuesto, un mecanismo para financiar el salario y otras cosas de la persona atraída. Lo importante es que cumpla los requisitos. Es decir, en cuanto a la fecha de obtención de su doctorado, a que haya estado los 3 años anteriores fuera de España, y que vaya a tener un vínculo hacia el futuro de por lo menos 2 años. Vale, vuelven a insistir en si el CSIC se va a poder, o sea, los centros del CSIC se van a poder presentar a la modalidad de 1, pero yo creo que esto ha quedado ya claro. También voy a añadir un poco a la pregunta anterior, que también que la atracción sea entre los años 2024 y 2025. Ese es otro requisito que un ERC atraído anteriormente no contaría. Perdón por la interrupción. Vale, luego alguna duda, pues ha planteado pues, qué porcentaje de la ayuda corresponde al segundo pago en la modalidad 1. En principio, tal y como está en la convocatoria, es un 30% como ha sido años anteriores. Como máximo el 30% menos las minoraciones si las hay por incumplimiento. Exacto. Sí, es sobre lo que se haría la posible minoración por incumplimiento de indicadores. Luego también una duda que plantean es el requisito de la suma de retornos en 2021 y 2022 que sea superior a los 2 millones de euros. Dice, ¿afecta solo a los centros del CSIC o a todos los centros tecnológicos? Pues entiendo que afecta a los centros, o sea, es un requisito de centros del CSIC. Solamente para centros del CSIC, efectivamente. Es para ver qué centros del CSIC son elegibles, que no lo son todos. El resto que se presenten como entidades completas, pues no tienen este requerimiento. Vale, pues en principio también ha habido alguna duda sobre si, digamos, bueno, una empresa, o sea, una contratación de servicios de una consultoría sería una subcontratación, o se podría considerar como una subcontratación. Entonces, a este respecto, no sé si quieres contestar tú o contesto yo, como me digáis. En principio no, sí. En principio no. Es un poco, depende de para qué se usa, si es para una tarea que debía hacer el propio beneficiario y la subcontrata, es decir, deja de hacerla para que la haga otra entidad, entonces eso sería una subcontratación. Pero en el caso de que se contrate a una consultora para que resuelva determinados problemas, yo que sé, de visado, por ejemplo, se haga una consulta, eso no es una subcontratación. Vale, pues en principio yo creo que, Pues vamos, gracias, Carlos. que estaría, vamos. Gracias, Carlos. Sé Ah, que es muy difícil. sí, es que son Ha muchas. habido muchas preguntas. Lo que yo también estoy seguro que después de una lectura de la convocatoria, muchas de estas dudas se resolverán. Y si no es el caso, pues para eso están los correos electrónicos, que trataremos de ser diligentes a la hora de
de contestar todas y cada una de las preguntas. Y decir, bueno, repetir que este webinario ha sido grabado, la presentación estará disponible en nuestra web y la convocatoria, bueno, la convocatoria es digamos, el documento a seguir y el documento que tenemos que estudiar en detalle. Pues sin más, pues muchas gracias por su atención y nada más, cerramos el seminario.